que es un archivo de un práctico que les acabo de pasar a su grupo de WhatsApp. Denme un minutito, por favor, para que lo busque el archivo. Voy a ubicar el archivo. Denme un minutito. Bien, por acá lo tengo ubicado. Y lo voy a compartir ese archivo para comentar un poquito. Este archivo, que es un archivo en PDF, se les ha pasado a su grupo de WhatsApp. Por favor, lo descarguen el archivo y si pueden lo imprimen para que vayan trabajándolo práctico. Este práctico corresponde a la unidad número 1, donde tenemos como 3 páginas. Sí, son como 3 páginas, 15 ejercicios, para que ejercitemos un poquito lo que hemos visto en la unidad número 1. La presentación de este práctico la vamos a fijar para el día en que vayamos a dar el primer examen parcial. Fecha no tenemos fijada todavía, vamos a terminar de avanzar lo que es la primera parte y ahí fijamos fecha de lo que va a ser nuestro primer parcial. Entonces, pero la presentación va vinculada a lo que va a ser el día del primer parcial. Va a haber un segundo práctico de la unidad número 2, yo creo que hasta fin de semana se los paso el otro práctico, estaba revisándolo, y si hubiesen dudas de lo que es la resolución de estos prácticos en el transcurso de las clases, las podemos ver de manera puntual lo que son las dudas. Temas de ayudantías con la materia, no sé dirección de carrera cómo lo estarán manejando, pero voy a consultar. Los anteriores semestres no nos han estado designando ayudantes, así que no nos vamos a confiar en ello y vamos trabajándolo su práctico. Por eso es que tratamos de hacerla, en ese sentido, la materia lo bastante práctica posible. Entonces son ejercicios muy parecidos a los que hemos desarrollado en las clases, lo que son interacción de cargas eléctricas y calcular lo que son intensidades de campo eléctrico. ¿Cómo se va a elaborar este práctico? Lo que sí voy a pedirles, por favor, para la elaboración de este práctico, más que ver detalles de los ejercicios, para la elaboración de este práctico, ustedes en sus hojas que utilizan para sus apuntes o hojas de cuadernillos que se utilizan para resolver prácticos, como gusten, yo no tengo ningún problema. En ese mismo tipo de hojas que acostumbran utilizar para resolver su práctico, lo van a resolver ahí de forma manual, a mano. Ya no hay prácticos hechos en computadora. Y lo que sí voy a pedirles es de que los enunciados los copien a su práctico. Qué sé yo, práctico número 1, ejercicio número 1, no son largos, fíjense, este tiene como 2 líneas apenas el enunciado, lo copian el enunciado y abajito va la respuesta. Después copian el segundo enunciado y realizan la respuesta realizan la resolución del ejercicio. Como referencia, algunos ejercicios tienen las respuestas a las que hay que llegar, por si les sirve. Después, ¿qué más? Si alguien opta por resolverlo los ejercicios sin copiarlo el enunciado, a la hora de calificar tiene su incidencia. Ya se califica desde el modo en que se presenta. En muchos casos me presentan prácticos donde directamente los realizan en sus cuadernos de apuntes, le sacan fotografías, esas fotografías los convierten en archivo en PDF y ese único archivo en PDF para un práctico me lo envían, pero muchas veces ni siquiera su nombre figura porque no le acompaña una carátula. El hecho de ponerle una carátula iniciando su práctico dice mucho en cuanto a la presentación, así que por favor considérenlo.
su práctico, que le acompañe una carátula, ahí por favor sus datos. Básicamente, entre sus datos lo que necesitamos es su nombre. Me han llegado muchas veces prácticos donde no le ponen su nombre, difícil ubicar a quien corresponde. Creo que parecería de más hacer notar eso, pero ha pasado, así que por favor, la presentación de su práctico dice mucho. Una vez que lo resuelvan a mano, esas hojitas se quedan con ustedes. Lo que ustedes van a hacer, le sacan fotografías a todas las páginas que utilicen. No sé, ir a hacer 8 o 10 páginas las que utilicen. Le sacan una fotografía a cada página. Después, todas esas fotografías las van a convertir en un solo archivo en formato PDF. En Internet hay un montón de aplicaciones que nos sirven para convertir imágenes en archivos que estén en formato en PDF. Esos archivos en formato en PDF, por favor, no le den máxima calidad en configuración del programita que vayan a utilizar o la aplicación que vayan a utilizar. Hay algunas aplicaciones como CanScanner que se utilizan mucho. Uno lo descarga al celular y en el celular lo pueden hacer. Los que prefieran hacer la conversión en línea, hay un montón de páginas en internet que les ayudan a poder convertir esos archivos. La recomendación, el archivo que generen, que no sea de máxima calidad, por favor. Un archivo en PDF son archivos de lectura como el que estamos visualizando en pantalla compartida. Entonces son archivos que no deberían ser muy grandes, vale decir, archivos que utilizan pocos megas, que no utilicen muchos megas, porque esos prácticos me los van a enviar a través de correo electrónico. Esos prácticos me los van a enviar a través de correo electrónico para hacerlo más simple. Yo los voy a recibir a través de correo electrónico y se les va a responder desde ese mismo correo indicándole su calificación de lo que son los prácticos. El correo que vamos a utilizar, por si acaso, va a ser el mismo para cuando se les pida algún tipo de información a mandar. Lo que vamos a hacer es utilizar este correo Salguero A, hay una A después de la O, por favor, para que lo tomen en cuenta, uagrm@gmail.com. Este es el correo que utilizamos todo minúscula, fíjense aquí, salgueroa@gmail.com. A esa dirección de correo se enviará el práctico en función que va a estar, o sea, en la fecha va a estar en función al día en que vayamos a dar el primer parcial. No sé si hay alguna duda con lo que es este práctico. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pues una preguntita. Sí, lo escuchamos. ¿El examen va a ser virtual o presencial? El examen va a ser virtual, yo creo que va a ser virtual, a no ser que saque alguna otra determinación las autoridades de la universidad, pero virtual, no hay nada oficial aún. Ah, ok, muchas gracias, ingeniero. Tenemos que escanearlo siempre, la foto. Lo escuchaba bajito sobre escanear, sí, hay que escanearla las hojitas. Y en hoja de cuadernillo dijo, no lo escuché bien. Lo escucho muy bajito, ¿cómo dice? En hoja de cuadernillo, dice el joven. Como prefiera, joven, si prefiere hoja de cuadernillos o si no, las mismas hojas de trapper, como le quede más cómodo, no hay problema. La cosa es que esté resuelto los ejercicios. Inge, disculpe, ¿aún está posible o está disponible esa función de que usted nos va a dar un ejercicio al terminar, digamos, la primera unidad para eximirnos del examen? Sí, el rato menos pensado se les va a dar algún ejercicio que lo resuelvan ustedes para poder eximirse. Bueno, gracias, Inge. Ya, perfecto. Así Disculpe, Inge, ¿y ese práctico hasta para cuándo es? Ese práctico se va a poder presentar, por favor, hasta el día en que vayamos a dar el primer parcial. Fecha aún no hay, pero no creo que tardemos mucho en terminar esta unidad y fijamos fecha para dar lo que es el parcial. Va a coincidir con la fecha que fijemos para el parcial.
Así que es bueno que lo vamos resolviendo el práctico. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Sí, sí, lo escuchamos. ¿Es necesario que el práctico vaya a la carátula? Y es necesario que en el práctico vaya, ¿qué? La carátula, porque habló de carátula de una presentación del práctico, ¿no dijo? ¿Algo así? Sí, es recomendable. Se evalúa el modo en que se presenta, qué sé yo, si lo resuelve todo el práctico y no le pone nada de carátula y a que así su nombre en la primera página arribinga y su número de registro solamente, en vez de tener 100 en el práctico, puede llegar hasta un 90, por decir. Si le pone carátula y ahí indica sus datos personales de usted, nombres, apellidos, número de registro, materia, todo lo demás, entonces sí puede acceder a un 100% de la nota del práctico. Otro detalle, y bien que vamos conversando sobre el práctico, por favor, cuando conviertan el archivo en PDF, si bien es cierto, ustedes se fijan, son como 14, 15 preguntas, me imagino que por lo bajo van a ser unas 7, 8 páginas, su práctico tal vez un poquito menos, pero el orden cuando lo convierta en el archivo en PDF, yo tomo mucho en cuenta la presentación. Se ha dado el caso de que me pasan un archivo en PDF donde en la primera página del archivo está el ejercicio 9, en la segunda página tenemos el ejercicio 15, en la tercera página el ejercicio 1, cosas así. Eso dice mucho, por favor, tomen en cuenta. Cuando ustedes van tomando la fotografía y van a convertir o generar el archivo en PDF, tengan el cuidado de que las numeraciones de las páginas sean secuenciales, que no venga todo mezclado. Aclaro, prácticos que me envíen así directamente como imágenes, no los reviso, quedan sin nota, por si acaso. Ya se ha dado también el caso donde me llega algún correo con unas 20 fotografías y todo desordenado, no se sabe cuál es el ejercicio 1, cuál es el ejercicio 2, ni siquiera lo copian el enunciado, entonces es lo mismo que no haberlo presentado. Por favor, se le hace bastante la recomendación de que todos sus ejercicios que resuelvan, le van sacando fotografía y esas fotografías lo convierten, las fotografías las convierten en un solo archivo en PDF. No es complicado, van a darse cuenta que con la práctica y seguramente que con algunas otras materias van trabajando de ese modo. Así que no creo que complique mucho generar archivos en formato PDF. Si alguien de todos modos tuviese problema para generar archivos en PDF, es sencillito, en internet busca algún tutorial, cómo generar PDF y hay un montón de tutoriales que les puede servir, videos donde indica cómo hacerlo. No sé si hay alguna duda más con lo que es los prácticos. Se ha dado el caso de que algunos le envían su correo, pero no le llega a usted los prácticos. ¿Usted nos puede hacer saber quién es el que falta que presente? ¿O los que ya presentaron para que no haya ese problema? Ya se podría una vez que concluya la fecha hasta la que se tiene que enviar, yo las siguientes clases podría hacerles un listadito de las personas que presentaron y las que no estén en el listado serían los que no han presentado o viceversa. No hay problema, se podría trabajar así, pero para evitar justamente esa situación de que ustedes envían algunos archivos y uno no tiene la certeza de que si le llegó o no le llegó, porque se dan mucho los casos de cuando me envían archivos, pero me los envían como fotografía directo del celular al correo. Esos archivos generalmente son muy grandes, o sea, tienen muchos megas y enviar un archivo de muchos megas a través del correo electrónico, ustedes le dan a adjuntar el archivo, lo envían, parecería todo bien, pero al día siguiente le sale un mensaje en su correo, en su bandeja a ustedes, hubo un error, no se envió tal archivo, entonces le sale el mensaje o la notificación de que no ha sido enviado el correo porque el archivo generalmente
es un archivo muy grande, muy pesado, que tiene muchos megas. Para evitar justamente eso es que la exigencia es de que sus fotos ustedes los convierten en un archivo en PDF. Los archivos en PDF que no sean de calidad máxima, porque si los convierten en un archivo en PDF de calidad máxima, el tamaño del archivo va a tener muchos megas, va a ser muy pesado y también les va a generar ese problema de que no se puede enviar. Por eso se les recomienda que los archivos que generen no sean de calidad excepcional, no sean de calidad máxima. En un archivo en PDF con calidad media fácilmente se envía porque son archivos chiquititos para poder enviar. Por ejemplo, ustedes van a revisar cuando descarguen este archivo en PDF del práctico, no sé, debe pesar unos 200K, o sea, ni siquiera un cuarto de mega. Entonces son archivos muy livianos. Y adicional a eso, sí, se les puede generar un listadito de las personas que sí llegó su correo. Además de ello, para practicar estos envíos a través de correo, vamos a ver o vamos a poner en práctica eso de darles ejercicios por puntaje adicional, buscando que se puedan eximir los que resuelvan, los que participen, y de ese modo vamos ejercitando los envíos. Quienes ya tengan la práctica de poder enviar a esta dirección de correo, que va a ser la misma en todo el semestre, entonces van a tener mayor confianza ya cuando llegue la hora de enviar correo, de que sí llegue, porque bueno, ya van a decir nada como anteriormente, ya le había enviado yo un ejercicio resuelto, le llegó, me respondió, entonces ya quedan más tranquilos. Yo sé que uno queda con la incertidumbre si es la primera vez que voy a enviar un archivo a una dirección de correo, habré escrito bien la dirección de correo, no me habré olvidado de alguna letra que está por ahí entre medio. Si se olvidan una letra ya no llega el correo por si acaso. Entonces ya vamos a tener esa práctica de haber enviado archivos a esta dirección de correo. Bien, no sé qué duda más con el práctico, jóvenes, por favor comenten ahora. Estoy revisando si está bien escrito. Salguero A, hay una A aquí entre medio por si acaso. uagrm@gmail.com. Bueno, esa es la dirección de correo. Si no hay duda, voy dejando de compartir. De todos modos, repito, si hubiesen dudas en clases posteriores respecto a lo que es la resolución del práctico o modo en que se va a enviar, igual vamos despejando esas dudas. Vamos continuando con lo que habíamos quedado, por favor. Dejamos a un lado el práctico. Y voy a compartir un archivo que es justamente donde habíamos quedado. Bien, tenemos en pantalla compartida unas diapositivas, una presentación con un nuevo subtítulo que vamos a desarrollar hoy y las siguientes clases. Este subtítulo tiene el nombre o lleva el título de condensadores. También se los conoce como capacitores. Denme un minutito, lo voy a poner en modo presentación. Ahí está. Para este subtítulo o para esta parte vamos a realizar un montón de ejercicios en la parte práctica. ¿Por qué? Porque el siguiente tema, que trata de corrientes eléctricas, tiene mucho en cuanto a la lógica de resolución y planteamiento de los problemas, tiene mucha similitud al tratamiento que se le da a este subtítulo de condensadores, porque aquí vamos a trabajar
con circuitos, hablando en lo que es corriente continua, donde vamos a tener colocados condensadores. Entonces, para esta segunda parte de esta unidad, se la va a hacer bastante práctica, cosa que les sirve de base para la siguiente unidad. Lo que obviamente varía en la siguiente unidad, que ya se trabaja con resistencia y las formulitas que vamos a utilizar son diferentes, pero la lógica bajo la que se procede en la resolución es muy parecida. Veamos la definición, una partecita conceptual de este subtítulo, hablando de condensadores. Nos dice que son aparatos o dispositivos que sirven para almacenar carga eléctrica por un corto tiempo. Y además nos dice que un condensador lo forman dos conductores y entre ellos existe un campo eléctrico y una diferencia de potencial, que son los conceptos que hemos visto hasta la anterior, para la anterior unidad. Y además nos dice, como en cualquier conductor, la capacidad de un condensador está dada por la cantidad de carga eléctrica Q, que la carga eléctrica Q la medimos en Coulomb para el sistema internacional, que la cantidad de carga eléctrica que puede guardar este condensador por unidad de diferencia potencial. ¿Qué quiere decir? Esta formulita, por favor, la van a registrar en su formulario. Voy a resaltar el cursor. Esta formulita es la base para esta unidad. Nos dice que la capacidad del condensador la representamos por esta letra C, que quiere decir capacidad del condensador, que la unidad en la que vamos a medir la capacidad de los condensadores va a estar dado en faradio. Pueden ser afectados como microfaradios, por los múltiplos y submúltiplos, o los prefijos y sufijos que tenemos, microfaradios, nanofaradios, en función al tamaño de los valores que vayamos a tener. Esta Q representa la carga eléctrica que puede guardar el condensador. Las cargas eléctricas para el sistema internacional las medimos en Coulomb, y los potenciales que van en el denominador potencial lo medimos en voltio. Esa formulita, por favor, cópienselo. De modo gráfico, más o menos un condensador de placa viene siendo, bueno, esta parte de la definición nos dice que la capacidad de un condensador plano es directamente proporcional a la superficie de sus placas e inversamente proporcional a la distancia que las separa. Hay una fórmula que es de algún modo empírica la formulita, pero es muy práctica para calcular la capacidad de un solo condensador. Como conocimiento general la vamos a ver, inclusive vamos a desarrollar un ejercicio, pero lo grueso o lo fuerte de esta parte de la unidad trata de manejar el conjunto de condensadores, o sea, varios condensadores que están dispuestos en un circuito, los cuales esos circuitos pueden ser series, pueden ser paralelos. Vamos a ir desarrollándolo en estas próximas diapositivas, en la parte conceptual, para entrar directamente a hacer ejercicio. Entonces tenemos una fuente de energía, un borde positivo, negativo, a través de conductores a dos placas, y hay una separación entre ellos, que dentro, bueno, entre las dos placas se suele colocar algún aislante que se lo conoce con el nombre de dieléctrico. Gráficamente lo vemos de este modo, y hay una tablita de lo que son los dieléctricos. Las tenemos por aquí. Bueno, a ver, voy a pasar a la tablita. En función al material que se pone dentro de las placas, puede ser baquelita, alcohol, cera, cristal, y vamos a tener unos valores de lo que es la constante dieléctrica. Esa constante dieléctrica, para la hora de hacer cálculos, tenemos esta formulita, que es la formulita que les decía, que es más experimental que otra cosa, donde nos dice que la capacidad para un condensador es igual a este valor, que viene siendo 8,85, que es un factor de conversión.
8,85 por 10 a la menos 12, ¿qué unidades tiene? Faradio sobre metro, multiplicado por esta letra griega que es tau, que viene siendo la constante dieléctrica, multiplicado por el área, que es el área de la superficie de las placas del condensador, y va dividido entre la distancia, que es la separación que existe entre las placas del condensador, y aquí nos especifica qué significa cada elemento de la fórmula. La C es la capacidad, generalmente en faradios o microfaradios, tau viene siendo la constante dieléctrica, A representa el área en metros si vamos a trabajar para el sistema internacional. Para uniformizar unidades lo llevamos a metros. D viene siendo la separación de la placa en milímetros. Y lo que decíamos, este valor de E sub 0, que en realidad es este valor directamente, 8,85 por 10 a la menos 12, faradio sobre metro. Esta formulita, cópienla a sus apuntes, por favor. Cópiensela a sus apuntes para que continuemos viendo cómo se comportan lo que son manejar o trabajar con varios condensadores. Habíamos dicho esta tablita, si pueden, le hacen alguna captura para que la tengan. Aunque generalmente todos los ejercicios que se les da, se les especifica, tal lleva como aislante o como dieléctrico tal elemento y su valor es tanto de la constante. Y esta tablita queda más para como conocimiento general que otra cosa. Entonces, veamos cómo se trabaja cuando los condensadores que se van a manejar son varios. Y ahí se recurre a asociarlos. Y en la parte conceptual aparece este criterio que se denomina asociación de condensadores. Y nos dice que cuando logramos conectar varios dispositivos eléctricos, como los capacitores de condensadores, estos se comportan como un todo, hablando del conjunto, es decir, como un sistema eléctrico. Y nos dice que es importante destacar que un sistema de condensadores presenta una capacidad equivalente que se la representa como C y un subíndice EQ, que viene representando a la capacidad equivalente. Generalmente en la mayoría de las bibliografías esta capacidad equivalente también se la conoce como capacidad total, capacidad resultante, a pesar de que no son vectores, por si acaso, son magnitudes escalares, cuyo valor dependerá del tipo de asociación o acoplamiento que se va a realizar. Pero lo que quiero que no perdamos de vista es que la formulita genérica que vamos a trabajar para este subtítulo o esta parte de la unidad viene siendo esta, que nos dice la capacidad del condensador es igual a la carga dividido entre el potencial. Y ahí aparece el primer tipo de asociación. ¿Cuál es el primer tipo de asociación? Es la asociación de condensadores en serie. En esta partecita, por favor, voy a pedirle su atención. No nos lleva más que 2 minutitos, pero es vital para que se pueda entenderle o se pueda reconocer cuando estemos ante algún ejercicio, saber qué tipo de asociación es, si es serie, si es paralelo. Y es muy sencillo el criterio. Básicamente nos dice, para asociaciones en serie, de condensadores en serie, cuando dos o más condensadores o capacitores se encuentran en serie, si se asocian o se acoplan uno a continuación de otro, formando una sola rama o formando un solo conductor. ¿Qué quiere decir? Cuando los condensadores están uno a continuación de otro sobre un mismo conductor, en ese caso se llaman condensadores en serie. Y hay una figura que vamos a pasar a ver, que nos dice que la carga total Q sub T que sale de la batería se transmite hacia todas las placas y por igual, gracias a la inducción eléctrica, asimismo la tensión o el potencial de la batería se reparte entre todos. Más o menos nos dice unas características que rigen para cuando están en serie. Y son 3 las formulitas que aparecen. ¿Cómo los reconocemos? Tenemos una fuente de energía, un borne positivo, borne negativo, sale la corriente del positivo, va a recorrer los condensadores,
buscando llegar hacia el negativo. Tenemos un condensador C sub 1 por aquí, que son dos placas, un condensador C sub 2 por aquí y un condensador C sub 3. La característica para reconocer si está en serie es que un condensador está a continuación de otro sobre un único conductor. Cada condensador tiene tres características, que cada característica viene siendo una formulita. Una primera característica hace referencia a la carga. Si ustedes se fijan, voy a rayar un poquito. Si ustedes se fijan, la primera característica que hace referencia a la carga está referida a una parte de la fórmula y es la de la fórmula genérica. Y fíjense, la primera característica habla sobre las cargas. La segunda característica habla sobre los potenciales y está referida a una parte de la formulita genérica. El potencial, en cada condensador se puede medir el potencial y ese potencial, fíjense, está referido a la fórmula genérica y además cada condensador tiene la capacidad de poder almacenar cierta carga y esa capacidad del condensador viene siendo, voy a cambiar de color, y esa capacidad de condensador viene siendo justamente una parte también de la formulita. Son los tres elementos que están en la fórmula genérica. ¿Cómo se comportan estas características en función al tipo de asociación? Para el caso cuando están en serie nos dice que la primera característica habla de una carga total y nos dice que las cargas son iguales en todos los condensadores cuando estén en serie. Cuando un condensador está a continuación de otro, nos dice que la carga total del conjunto, si queremos, hay una carga total, va a ser igual a la carga que tiene el condensador 1, igual a la carga que tiene el condensador 2, igual a la carga que tiene el condensador 3. Si hubiera un cuarto condensador, aquí la formulita se va aumentando igual a Q sub 4, o sea que las cargas de los condensadores son iguales a la carga total cuando están en serie. La segunda característica habla sobre los potenciales. En cada condensador se puede medir el potencial, vale decir que vamos a tener un potencial del condensador 1, vamos a tener un potencial del condensador 2 y vamos a tener un potencial del condensador 3. Si yo sumo los potenciales o las tensiones de cada condensador, esa suma va a ser igual al potencial total que me proporciona la fuente de energía o del sistema equivalente o del circuito equivalente. La suma de los potenciales de cada condensador es igual al potencial total. Es lo que me dice la segunda característica. Y la tercera característica me dice que todos estos condensadores, el condensador 1, el condensador 2 y el condensador 3, pueden ser representados por uno solo. Esta asociación se puede representar por un solo condensador y ese condensador va a tener una capacidad equivalente, donde la fórmula me dice 1 sobre la capacidad equivalente es igual a 1 sobre la capacidad del condensador 1 más 1 sobre la capacidad del condensador 2 más 1 sobre la capacidad del condensador 3. Estas tres formulitas, por favor, cópienselas a medida que vamos resolviendo ejercicios. Van a ver que nos vamos a ir familiarizando con esta formulita y nos va a servir de mucho. Mientras menos tardemos en familiarizarnos con esta formulita, nos va a ser más simple poder plantear la resolución de este tipo de ejercicios. Así que es bueno que a manera que las vamos conociendo, cópienlas en sus apuntes, por favor, esta formulita. Vamos a dar un minutito para que las vayan copiando y vamos a pasar a ver el otro tipo de asociación que puede haber, que es un tipo de asociación en paralelo. Un minutito entonces para que vamos copiando esto y continuamos. Ya está copiado, ingeniero. Bien, continuamos, por favor. Aquí tenemos el otro tipo de asociación.
y nos dice asociación de condensadores en paralelo. La parte conceptual, ¿qué nos dicen? Y fíjense que en todas las diapositivas nos va apareciendo esta formulita. Capacidad de condensador igual a la carga que puede almacenar dividido entre el potencial. Cuando son en paralelo nos dice si conectamos las placas de un condensador a un mismo borne, hablando de polo, de modo que se observa una derivación en el camino de las cargas, se dirá que el sistema está acoplado en paralelo, verificándose que la carga total Q sub T se reparte entre todos los condensadores. Asimismo, se observa que la tensión que todos soportan es la misma. Veamos el gráfico y las características para entenderle. Mismo sistemita en cuanto a las características. Tenemos tres fórmulas, la primera, la segunda y la tercera. La primera hace referencia a las cargas, la segunda a los potenciales, parecido a la anterior, y la tercera a lo que es la capacidad. Tenemos nosotros una fuente de energía, un borne positivo, un borne negativo, sale la corriente a través de un conductor, llega a un punto donde aquí se ramifica. Viene una ramificación, se reparten en tres conductores. Viene un conductor para el condensador 1, otro conductor para el condensador 2 y otro conductor para el condensador 3. Continúan su camino a través de conductores, continúan su camino, se vuelven a unir y van buscando llegar hacia el borne negativo. Pero cuando hay estas ramificaciones, ya no hay la particularidad que todos los condensadores están uno a continuación de otro sobre un mismo conductor, eran serie. Para el caso de los paralelos, cada condensador está sobre una ramificación. Además de ello, se parece mucho a lo anterior, que cada condensador tiene estas tres características. Esta formulita aplica para cada condensador, vale decir, este condensador tiene una capacidad C sub 1, este condensador tiene una capacidad C sub 2 y este tiene una capacidad C sub 3. Además de ello, aquí podemos medir el potencial en este condensador, potencial 1, el potencial en este segundo condensador y el potencial en este tercer condensador. Y además de ello, podemos saber la carga que almacena, que va a ser Q sub 1 para este condensador 1, Q sub 2 para el condensador 2 y Q sub 3 para el condensador 3 cuando están en paralelo, y las fórmulas que van a regir para cuando están en paralelo, muy diferente a lo anterior. En la anterior, fíjense que las cargas eran iguales a la total, en este caso no. La carga total de todo el sistema de la asociación de los tres, la carga total viene siendo igual a la suma de las cargas de cada condensador. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Cuando estaban en serie, las cargas eran iguales. En este caso no. Las cargas totales es igual a la suma de todas las cargas. La segunda característica, el potencial total, el que me proporciona la fuente de energía, o el potencial, que es el potencial del condensador equivalente, es igual al potencial que llega a cada uno de los condensadores. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Este potencial total es el mismo que le llega a este condensador 1, a su vez es el mismo potencial que le llega al condensador 2 y es el mismo potencial que le llega al condensador 3, donde me dice que el potencial total es igual al potencial de todos los condensadores. Con las capacidades, la capacidad total o la capacidad equivalente, que viene siendo la capacidad del condensador equivalente, es igual a la suma de las capacidades. La capacidad total es igual a sumar la capacidad del condensador 1 más la capacidad del condensador 2 más la capacidad del condensador 3. Esas son las formulitas que rigen para hacer operaciones o ejercicios en cuanto a condensadores. Por favor, esas formulitas cópienlas y que vaya quedando claro lo que es el concepto de asociación en serie y asociación en paralelo. Hay algunas bibliografías que considera un tercer tipo de asociación que le llama asociación de condensadores mixtos.
¿Qué quiere decir? Una parte que está asociada en serie y otra parte que está asociada en paralelo, hablando de un circuito, pero que en realidad no lo tomamos como un tercer tipo de asociación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los ejercicios van a darse cuenta que nunca se pilla un ejercicio donde solo haya serie o donde solo haya paralelo. Generalmente están los circuitos donde una parte estará en serie y otra parte estará en paralelo. Ya lo vamos a ver cuando empecemos a resolver ejercicios en esta parte con condensadores y asociaciones. Vamos a ver la parte práctica manejando un solo condensador. Copiémonos este enunciado para el ejercicio 1, por favor. Nos dice un condensador está formado por dos láminas circulares de 12 centímetros de radio separados por 3 milímetros de aire. Nos pide calcular su capacidad en microfaradio y nos dice que la constante dieléctrica, lo que es tau, igual a 1. Vamos copiándolo el enunciado y pasamos a ver la resolución a través de la... Voy a pasar a mostrar la resolución de este ejercicio a través de un video. Por favor, mientras visualizamos el video, voy a pedirles que vayan copiándolo a sus apuntes, cosa que a la finalización del video ustedes ya lo tengan copiado. Finaliza el video y si hay dudas, conversamos sobre las dudas. Voy a silenciar mi micrófono para que no se nos entrecorte el audio del video. Ejercicio número 1. Nos dice el enunciado: un condensador está formado por dos láminas circulares que tienen un radio de 12 centímetros, separadas por 3 milímetros de aire. Y nos dice calcular la capacidad en microfaradio. Lo que nos pide es la capacidad. Tenemos un conductor, las dos placas que están aquí. El otro conductor, ya sea positivo o positivo, corriente continua, llegan a las placas. El elemento que separa las placas, en este caso, puede ser vacío o aire, que es el dieléctrico, para lo cual tiene un valor de tau igual a 1. El radio, que nos dice que tiene igual a 12 centímetros, no es otra cosa que, voy a hacer el gráfico así, este es el que tiene su radio, que son los 12 centímetros, y la separación entre estas placas son los 3 milímetros. Para calcular la capacidad, el condensador nos dice que la capacidad es igual de forma empírica al área sobre la distancia de separación entre las placas, multiplicado por un factor de conversión E sub 0 por el valor de la constante dieléctrica. Para este ejercicio nos dice que la capacidad la quiere en microfaradio. Vamos a ordenar un poquito en función a los valores que conocemos. Este factor de conversión es un dato fijo, viene dado, en su formulario lo pueden tener, que es igual a 8,85 por 10 elevado a la menos 12 faradio sobre metro. Por tau, una constante dieléctrica, para aire o vacío es igual a 1, no tiene unidades. El área, ¿cuánto es el área? Es el área de la placa. ¿Cómo calculamos el área de una circunferencia? Es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces aquí voy a tener pi por el radio al cuadrado, que el radio ¿cuánto vale? Son 12 centímetros elevado a metros, igual a 0,12 metros elevado al cuadrado. Entre la distancia, ¿cuál es la distancia? La separación que tenemos entre placa y placa, que son
3 milímetros, expresado en metros igual a 0,03 metros. De aquí las unidades, metro con metro, se me hace el metro cuadrado, con el cuadrado del numerador cuando este afecte al número y también afecta a la unidad. Cuando afecta a la unidad, se me va a simplificar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar un valor de la capacidad, si hago multiplicaciones, 8,85 por 10 a la menos 12 por pi por 0,12 al cuadrado, me va a quedar un valor de 1,33 por 10 elevado a la menos 10 faradio. Me pide la unidad de la capacidad del condensador en microfaradio, entonces hago la conversión y digo que un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradio, lo mismo que la conversión de microcoulomb a coulomb, ¿no? Es simplemente la afectación del sufijo. Un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradio. Tengo que fijarme de que los faradios se me vayan a simplificar. ¿Dónde voy a poner en el numerador o en el denominador? Lo que busco es simplemente que se simplifiquen. Y cuando haga estas operaciones, me va a dar el valor de 1,33 por 10. Cuando sube el numerador es como que se hace positivo y viene y me le resta al menos 10. Menos 10 más 6 me va a quedar menos 4 que unidades microfaradio. Ese es el valor de la capacidad del condensador en estas situaciones. Este tipo de ejercicio no tiene mucha variante con un solo condensador. Podría ser que nos dé la capacidad del condensador y con esa capacidad del condensador nos pida cuál es la separación, o podría darnos otros datos y nos dicen tiene cierta capacidad a tal separación, cuánto es el valor del dieléctrico. No es más que trabajar con esta formulita empírica donde tenemos los valores que intervienen, pueden ser áreas, distancias, separaciones, la constante de conversión, el factor de conversión, el subcero, la constante dieléctrica. ¿Y qué variante más puede ser? Que las placas, en vez de ser circulares, sean de forma rectangulares o cuadradas. No variará mucho en cuanto a la resolución de ejercicio. Son todas las variantes que pueden haber. Bien, esa fue la resolución para este ejercicio. Cuando se trata de un condensador muy simple, muy sencillito los cálculos, no es más que aplicar la formulita con los datos que se tienen. Si falta algún dato, se hace el cálculo, como en este caso calcular el área, porque nos daban el radio, nos pueden dar diámetro. No hay mucha variante a lo que me voy cuando es un solo condensador. Creo que más este ejercicio es como que ilustrativo para mostrar cómo funciona la formulita, simplemente. Copiémoslo, por favor. Si hay dudas, las manifiestan. Y lo que quiero es pasar a ver la resolución de circuitos con varios condensadores, porque al inicio, y es normal, confunde un poquito. Puede reconocer si se trata de condensadores en serie, condensadores en paralelo, y a medida que nos vamos familiarizando con las características o formulitas, son 3 para cada tipo de asociación. A medida que nos vamos familiarizando con esa formulita, van a darse cuenta que puede ser un poco confuso hasta que nos familiarizamos con la fórmula, y de ahí se hace como que algo mecánico la resolución o planteamiento de los ejercicios
para circuitos con varios condensadores. Lamentablemente no hay una forma fija o una especie de receta que les pueda decir, haga operaciones primero por aquí, después por allá y llega al resultado. No hay un método definido o un método fijo. Tiene que irse buscando la manera en función al objetivo o a lo que nos pide como incógnita, no perder de vista que ese es el objetivo e ir haciendo las diferentes operaciones que se podrían hacer basándonos en las tres características. No hay otra forma que para entenderle que haciendo práctica. Así que por favor, si ya lo tienen copiado este ejercicio y no hay dudas, pasemos a ver otro ejercicio donde vamos a trabajar con más condensadores. Ya vamos a trabajar con lo que son circuitos con condensadores. ¿Me confirman si lo tienen copiado, por favor? De todos modos, esperamos un minutito más por si alguien está copiando y pasamos a ver otro ejercicio. Ingeniero, disculpe, Sí, el 8,85 por 10 a la menos 12, ese se mantiene, ¿no? sí, es un valor fijo, es una constante, eso es un valor fijo, un factor de conversión. El 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Se mantiene, no cambia ese valor. Ya, ingeniero, muchas gracias. Bien, continuemos por favor para que veamos otro ejercicio. Vamos copiando este enunciado para el ejercicio número 2. Nos dice el enunciado: en el circuito que se muestra en la siguiente figura, calcular la capacidad total del sistema. Habla de la capacidad equivalente, graficando el circuito equivalente y el potencial eléctrico que llega al condensador número 2. Hace referencia a este condensador que tenemos aquí, condensador número 2. Tenemos tres condensadores, un condensador 1 por aquí, un condensador 2 por aquí y un condensador 3 por acá en un conductor que viene así cruzado de este punto a este punto, y tenemos por aquí la fuente de energía que la representamos de este modo: 12 voltios, un borne positivo con una línea más grandecita y un borne negativo con una línea más pequeña. Nos pide entonces, graficando el circuito equivalente y el potencial eléctrico que llega al condensador número 2. Los valores que tenemos son la capacidad del condensador 1, C sub 1 igual a 4 microfaradios, C sub 2 igual a 2 microfaradios y C sub 3 igual a 3 microfaradios, y aquí tenemos un potencial igual a 12 voltios. ¿Qué dato más? El potencial eléctrico que nos pide está en este punto que viene siendo B sub 2, la incógnita. Copiémoslo el enunciado más el gráfico por favor, y vamos a pasar a ver la resolución para este ejercicio. Le damos un par de minutitos para que se puedan copiar el enunciado más el gráfico y de ahí pasamos a ver la resolución para este ejercicio. Bien, veamos la resolución para este ejercicio. Voy a silenciar mi audio, mi micrófono, para evitar que el video salga entrecortado del audio. Mientras vamos viendo la resolución del ejercicio, por favor, van copiando sus apuntes. Número 2.
nos dice el enunciado en el circuito que se muestra en la siguiente figura, nos pide calcular la capacidad total del sistema grafical del circuito equivalente. Nos pide una capacidad C sub T y además el potencial eléctrico que llega al condensador número 2, vale decir el B sub 2, nos pide esos dos valores. ¿Cuál es el gráfico? El gráfico es el siguiente. Aquí tengo la fuente de energía, que es el potencial total, que son los 12 voltios. Tengo un condensador C sub 1 que vale, C sub 1 vale 4 microfaradios. C sub 2 vale 2 microfaradios. Y en una diagonal, un conductor en diagonal que está ubicado en este sector, vamos a tener un condensador C sub 3 que tiene un valor de 3 microfaradios. Ese es el circuito, ese es el gráfico, no tiene medidas, simplemente en sus apuntes, en su cuaderno, lo hacen de modo proporcional, que se pueda apreciar detalles, no muy compacto el dibujo, no muy pequeño, ya que en cada condensador aparecen algunos datos más, como ser este condensador C sub 1 tiene un potencial que es B sub 1, además tiene una carga Q sub 1, lo mismo. El C sub 2 tiene un potencial B sub 2, que justamente esta es una de nuestras incógnitas. Nos está pidiendo cuánto es el potencial que le llega a ese condensador, además que tiene una carga en ese condensador que se llama Q sub 2. Para el caso del condensador 3, lo mismo. Tiene un potencial que es B sub 3 y tiene una carga que es Q sub 3. Por eso que les digo, el gráfico no los hagan muy compactos, tampoco necesitan un gráfico con dimensiones exageradas, simplemente poder, que nos permita poder realizar las anotaciones cuánto es el valor de la capacidad del condensador, en algunos casos cuánto el potencial o cuánto el valor de la carga. Para cada condensador se aplica la formulita general que nos dice capacidad del condensador es igual a la carga que puede almacenar sobre el potencial que le llega a ese condensador. Esta es la fórmula genérica. Sobre esta fórmula genérica, recordemos un poquito, van tres características que rigen o fórmulas para asociaciones en serie, y van tres características para asociaciones en paralelo. Para cada caso se va a aplicar las diferentes características que tenemos. Estos gráficos nosotros los podemos ir trabajando hasta llegar a graficar lo que es el circuito equivalente. El circuito equivalente es un circuito más simplificado, más reducido en cuanto a cantidad de condensadores, pero que representa exactamente a este gráfico inicial. Además de eso, nosotros podemos realizar algunas variantes dentro de tramos de conductores que no tengan ningún tipo de elemento, como en este caso condensador. Por ejemplo, de este tramo, voy a resaltar un poquito, de este tramo hacia este punto, en este tramo de conductor que tenemos, no tengo ningún elemento, no tengo ningún condensador. Lo propio, si me voy y analizo de este nudo a esta unión de más de dos conductores, se la conoce en esta parte
condensadores o circuitos se las conoce como nudo. Donde llegan más de dos conductores se conoce con el término de nudo. Cuando en un nudo del cual sale un conductor no tengo ningún elemento, vale decir, hasta este punto, voy a hacer una flechita simplemente para mostrar que en todo este tramo no tengo ningún elemento, puedo alargar o achicar algunos conductores donde no tenga la presencia de condensadores, que quiere decir que este gráfico lo puedo fácilmente representar de otro modo, que vendría siendo exactamente el mismo. Voy a tratar de conservar las mismas dimensiones del gráfico, donde voy a poner por este lado la fuente de energía, por este otro lado voy a graficar nuevamente los condensadores del C1 y además le voy a poner el C2, y este conductor, este tramo de conductor lo voy a desplazar a este punto y este tramo de conductor lo voy a desplazar a este punto, vale decir que me va a quedar ese conductor, lo voy a poner de forma vertical para mostrarles simplemente la variante que sí es permitida y no afecta en nada al circuito, y por aquí coloco el condensador 3. Este gráfico es exactamente igual a este gráfico, en vez de utilizar esta línea diagonal que puede llevarnos a querer confundir en el planteamiento de los ejercicios, porque lo más difícil o complicadito que vamos a tener es poder reconocer si son circuitos en serie o si son circuitos en paralelo. Generalmente cuando están acomodados de este modo, tenemos la fuente de energía, sale la corriente por el borde positivo, recorre este punto, hace una ramificación para aquí y sigue otra ramificación para acá. Condensadores que están en ramificaciones diferentes, dijimos que son asociaciones en paralelo. Este grupo de condensadores con este C3 están asociados en paralelo. A su vez el C1 con C2 tienen una asociación en serie. Entonces, reconocerlo bajo esta disposición, si quieren, de formas rectangulares, clarifica un poquito la idea a la hora de reconocer si son asociaciones serias o si son paralelos. Simplemente un tema de convención, si alguien prefiere trabajarlo de este modo, queda en total libertad de poder hacerlo. Para este caso tengo una asociación de condensadores que le podemos llamar mixtas, ¿vale? Es decir, voy a encerrar en una nubecita, estos están asociados en serie, y a su vez lo que me resulte de este grupo Este audio. con el C3 Audio, compañero. asociados en paralelo. Audio, Vamos planteando la solución y voy a decir que voy a trabajar primero los que están asociados, la asociación de condensadores en serie. ¿Cómo se comportan los condensadores cuando están en serie? Hay una formulita para una de las características para cuando están asociados en serie. Me dice es justamente la tercera característica. 1 sobre la capacidad total es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. De ese modo está escrito en su formulario, en la parte de teoría. Vamos a desarrollar esta formulita, pero adaptándola a la situación que tenemos. De forma genérica tengo para asociar una situación de 3 condensadores. De manera particular, mi asociación está compuesta por 2 condensadores, por lo tanto esta formulita se acortará hasta este punto, que le voy a llamar, no voy a decir que va a ser el cálculo de la capacidad total de condensadores, no estoy todavía en esa etapa,
Estoy haciendo un sector del circuito, no estoy haciendo todo el global o la totalidad de los condensadores. Por lo tanto, voy a llamarle mi fórmula, la modifico un poquito, 1 sobre la capacidad de los condensadores en serie. Estoy trabajando con este grupo, voy a llamar así. Capacidad de los condensadores en serie es igual a que 1 sobre los condensadores que intervienen para esa asociación. Tengo condensador 1 y condensador 2. Entonces, 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2. Le pongo valores. 1 sobre C sub S. ¿Cuánto vale C sub 1? Vale 4 microfaradios más 1 sobre C sub 2 que vale 2. ¿Qué operaciones puedo hacer aquí? Un cuarto más un medio, pero no olvidemos, no perdamos de vista que el elemento que busco lo tengo en el denominador. Hago operaciones con el común denominador, va a ser 4 dividido entre 4, 1 por el numerador, 1 más 4 dividido entre 2, me dará 2 por 1, son 2, si hago esa suma, me sale que es igual 3 por el numerador y 4 por el denominador. Lo voy a volver a escribir. Lo que me va quedando 1 sobre C sub S es igual a 3 cuartos. Si yo hago una división directa me va a dar un valor de 0,75. Pero fíjense, 0,75 que es igual a 1 sobre C sub S. Pero yo aquí lo que necesito es el valor de C sub S en el numerador, no en el denominador. No lo necesito el denominador. Entonces, C sub S es igual a ¿qué? Invierto, no todo lo que está en el numerador lo mando al denominador y lo que está en el denominador lo mando al numerador. Va a ser igual a 4 tercios. Es lo mismo que dijese C sub S sobre 1, ¿no? Pero este 1 que está en el denominador se obvia, no se lo escribe. Y este valor me va a dar que es igual C sub S es igual a 4 entre 3 me da 1,33. ¿Qué unidades estoy trabajando? Microfaradios. O sea que el valor de este condensador que representa a los que están asociados en serie es igual a 1,33 microfaradios. Gráficamente, ¿qué me significa eso? Me quiere decir que si yo tengo el circuito, lo voy a hacer un poquito más chico por un tema de espacio, no es que el circuito se vaya achicando, simplemente mostrar lo que ha sucedido. Tengo la fuente de energía, positivo, negativo, potencial igual a 12 voltios. El C sub 3 no ha pasado nada todavía, sigue ahí intacto, pero estos dos condensadores, C sub 1 y C sub 2, van a ser reemplazados por su equivalente en este caso que se llama C sub S. Este condensador C sub S tiene una carga que se llama Q sub S y también tiene un potencial que se llama B sub S. Lo mismo, ¿no? C sub 3 tiene una carga que es la Q sub 3 y tiene un potencial que es B sub 3. Sigamos haciendo operaciones. Yo tengo el valor de este condensador que representa la serie y vale 1,33 microfaradios. Si me fijo entre el C sub S y el C sub 3 tengo una asociación que ahora va a estar bajo otra disposición, ya no es serie esa disposición. Tenemos que entre este condensador y este condensador de aquí hay una asociación en paralelo. ¿Quién me dice la formulita cómo se comportan la asociación de condensadores cuando están en paralelo? Justamente para cuando se trata de asociación en paralelo, la tercera característica
sigo con asociación en paralelo. La tercera característica me dice que el C sub P es igual a C sub 1 más C sub 2 más C sub 3, la fórmula genérica. Esta fórmula genérica, del mismo modo, viene contemplando la situación de tres condensadores. En la situación que tenemos nosotros tenemos un C sub 3 y un C sub S. Solamente tendríamos dos condensadores. La escribo la formulita utilizando los términos que tengo en el ejercicio. Aquí sí voy a llamarle C sub T, ya no voy a llamarle C sub S ni C sub P. Voy a llamarle C sub T porque es la última operación que hago. Después de asociar estos dos, se elimina uno de los conductores y el condensador resultante o equivalente se dibuja sobre uno de los dos conductores y va a ser el último condensador en quedar, que ese es el condensador total. Por lo tanto, voy a llamarle C sub T es igual a la suma de que tengo por este lado igual a C sub S más el valor de C sub 3. Si le cargo valores, C sub S vale 1,33 más el valor de C sub 3, me fijo los datos, y es igual a 3. Entonces, voy a tener que C sub T es igual a 4,33 microfaradios. Voy a graficar. Sigo por aquí. Con el valor del potencial total, que es igual a los 12 voltios. Y cuando asocio en paralelo, estos dos se vienen a representar por uno solito, que viene siendo C sub T. ¿Cuánto vale C sub T? Lo hemos calculado. C sub T vale 4,33 microfaradios. Este es el circuito equivalente. Este de aquí recibe el nombre de circuito equivalente. Es una de las cosas que nos pide, y nos pide en el enunciado la capacidad total. La capacidad total viene siendo esta aquí. Este condensador tiene la capacidad de almacenar una carga que se llama Q sub T. Si necesitara ese dato, lo podríamos calcular. Creo que en el ejercicio no va a ser necesario, pero vemos cómo se hacen las operaciones en algunas situaciones en las que sí va a ser necesario calcular. Me voy a la formulita genérica. Esta formulita genérica se adapta a todos los tipos de ejercicios que voy a tener. En este caso va a ser, la fórmula genérica es igual a C, Q sobre B, pero yo la quiero adaptar a esta situación. C sub T igual a Q sub T sobre B sub T. De aquí conozco cuánto es B sub T, justamente son los 12 voltios, C sub T son los 433 y Q sub T es justamente lo que no conozco y voy a despejar. Q sub T es igual a ¿qué? Al valor de C sub T por el valor del potencial total. Si le reemplazo valores que voy a tener ahí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale C sub T? Vale 4,33 microfaradios. Para hacer operaciones esto lo llevo a faradios y digo que un microfaradio vale 1 por 10 elevado a la menos 6 faradios. De ese modo consigo que se simplifique. De ese modo consigo que se simplifiquen estos microfaradios y me quede en el numerador la unidad de faradio. ¿Y cuánto vale el valor de B sub T? El potencial total son 12 voltios. Cuando yo hago esas operaciones me va a dar un valor de 5,196
por 10 a la menos 5 coulomb. ¿Por qué me queda coulomb? No perdamos de vista que el faradio, cuando yo hago operaciones con capacidad de condensador, es igual a coulomb sobre voltio. Eso me da faradio. Esto de aquí es igual a coulomb sobre voltio. Y lo que voy a hacer, operaciones coulomb sobre voltio multiplicado por voltio en el numerador, se me simplificarán este voltio con este aquí y me quedan de unidades de coulomb, que para el sistema internacional es la unidad en la que medimos lo que son las cargas eléctricas. Tengo resuelto el inciso, bueno, el primer inciso, la primera pregunta que nos pide. Para calcular el potencial versus 2, por favor, atendemos un poquito ahí y hacemos el siguiente razonamiento. Nos está pidiendo del gráfico solamente este potencial de aquí, no le interesa nada más. Vamos a hacer el siguiente razonamiento. De este último gráfico que hicimos, me vengo de atrás hacia adelante, haciendo una retrospectiva, qué cálculos fui haciendo en función a los gráficos. Y fíjense la siguiente figura. Este condensador me representa a una asociación de dos condensadores que estaban en paralelo. Al condensador C3 y al condensador C+S. Este de aquí me representa a estos dos que están en paralelo. ¿Qué me dice la segunda característica de condensadores que están asociados en paralelo? Me dice, cuando tengo asociación en paralelo, la segunda característica me dice que B sub T es igual a B sub 1, igual a B sub 2, igual a B sub 3. Eso me dice la segunda característica. Para este caso solo tengo dos condensadores. Tengo el C sub 3 y el C sub S, la formulita que había hasta ahí. Pero me dice que el potencial total es igual al potencial de cada condensador. Vale decir que el valor de B sub S, que lo tengo por aquí, lo voy a escribir más aquí un ladito, B sub S, es igual a 12 voltios. ¿Por qué? Porque este está en paralelo con este condensador, por lo tanto es igual al potencial total. Eso me dice la segunda característica. Este valor de B sub 3, aquí le voy a poner el C sub 3, y por aquí voy a escribir el B sub 3. El valor del potencial del condensador 3 igual es 12 voltios. ¿Por qué? Porque está asociado en paralelo respecto al otro condensador. Entonces el potencial total es igual en todos los casos. O sea que si por definición yo sé que el valor de B sub S es igual a 12 voltios, aplico esta fórmula genérica para este condensador de aquí y me dice que la capacidad de los condensadores en serie es igual, fíjense, estoy utilizando esta formulita, capacidad de los condensadores en serie es igual a la carga de los condensadores en serie sobre el potencial que le llega a esos condensadores en serie. ¿Qué es dato? La capacidad de todos los en serie, la tengo, C sub S, el potencial. Por definición acabo de ver que ese potencial es igual al total. Y de aquí voy a despejar Q sub S, que es igual a C sub S por B sub S. Entonces, Q sub S, ¿cuánto vale? El valor de los condensadores en serie vale 1,33 microfaradios. Dijimos que esto lo convierto en un microfaradio. 1 por 10 a la menos 6 faradios multiplicado por B sub S. B sub S en este caso son los 12 voltios. Estos microfaradios se simplificarán y me va a quedar un valor de Q sub S igual, un valor de Q sub S
Me va a quedar un valor igual a 1,596 por 10 a la menos 5. ¿Cómo? Voy a verificar el valor. Bien, ese es el valor de Q sub S. Atendamos esta partecita. Hemos encontrado que Q sub S vale 1,596 por 10 a la menos 5. Esta carga que puede almacenar este condensador, que representa a quienes, a estos otros dos condensadores que están en serie, de esta asociación que está en verdecito, color verde, de esta asociación que está en color verde, lo que hemos calculado ahora es esa carga Q sub S que vale 1,596 por 10 a la menos 5 coulomb. Esta asociación es en serie. Por lo tanto, la primera característica en cuanto a asociar condensadores cuando se trata de que estén en serie, me dice que la carga total, bueno, la primera característica de asociación en serie me dice que la carga total es igual a Q sub 1 igual a Q sub 2 igual a Q sub 3. En este caso, esta asociación es simplemente de dos condensadores, la formulita llegaría hasta ahí. Pero me dice que esta carga total de esta asociación en serie es igual para ambos casos, vale decir que este valor de Q sub S va a ser el mismo valor que para Q sub 1, que vale 1,596 por 10 a la menos 5 coulomb, y el valor de Q sub 2 va a ser el mismo, 1,596 por 10 elevado a la menos 5 coulomb. La definición me dice eso. Cuando ellos estén asociados en serie, las cargas son iguales. Si yo conozco, para este caso del condensador 2, conozco el valor de C sub 2 en un dato, conozco la carga Q sub 2, podría calcular de manera fácil el valor de B sub 2. Voy a hacerlo aquí abajito para no borrar lo demás. La misma fórmula la voy a escribir aquí y me dice, voy a hacerlo en esta partecita aunque parezca desordenado, ¿ya? C sub 2 igual a Q sub 2 sobre B sub 2. De aquí despejo B sub 2, que va a ser igual aquí a Q sub 2 sobre el valor de C sub 2. Si le reemplazo valores, ¿cuánto vale Q sub 2? A Q sub 2 es el mismo de los series y vale 1,596 por 10 elevado a la menos 5 coulomb. Y B sub 2, ¿cuánto vale? Perdón. Y C sub 2, ¿cuánto vale el valor de C sub 2? Vale 2 microfaradios. Y nosotros dijimos que un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradios. Se simplifican y me va a quedar en el denominador faradio. Si hago esas operaciones, voy a obtener un valor de 7,99. Si utilizo varios decimales, voy a obtener un valor de 7,99 de sub 2 igual a 7,99 voltios. Es la segunda incógnita que me pide
este ejercicio. Este valor, algo adicional, este valor seguramente si utilizo todos los decimales estará redondeándose más o menos a 8 voltios, lo que quiero mostrar. Para seguir practicando el criterio o la propiedad que nos dice cuando tenemos un circuito que estén en paralelo, los potenciales son iguales, vale decir, este potencial de 12 es 12 para aquí y 12 para este conjunto. Dentro de este conjunto me dicen que este potencial de sus 2 vale redondeado a 8, y si yo sé que de todo el conjunto el potencial, ¿cuánto dijimos que es? El potencial de este que representa los series es 12. Y la segunda característica para cuando están en serie me dice que el potencial total es igual a la suma de los potenciales de los condensadores que intervienen en esa asociación. Vale decir que si yo sumo estos dos potenciales tengo que llegar a 12. Si este vale 8, puedo concluir o deducir que el potencial versus 1 va a tener un valor de 4 voltios. Con los 8 que tengo me va a hacer un total de 12 voltios. Un concepto o criterio para tomar en cuenta cuando estén resolviendo ejercicios. Bien, esa fue la resolución para este ejercicio. Un ejercicio muy cortito donde se va haciendo operaciones y se dan cuenta, se empieza asociando los condensadores hasta calcular un condensador total o un condensador equivalente. Es lo mismo por si acaso. El condensador equivalente o el circuito equivalente viene siendo este que está aquí en el gráfico, donde nos muestra la fuente de energía total y un solo condensador que representa el grupo. Este condensador representa a todos estos 3 condensadores, que una parte estaba en serie y otra parte estaba en paralelo. No sé si se entiende la lógica, cómo se ha ido resolviendo, cómo se ha ido operando más que todo, o alguna parte en la que genere duda, quede duda. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se entiende, no se entiende? Mientras van copiando, si hay dudas, por favor, las comentan. Vamos a dar un par de minutitos para que terminen de copiar, por favor, a sus apuntes. Y me interesa que en este ejercicio, porque aquí si se fijan hay una parte que es serie, otra parte que es paralelo, todo mundo le entienda lo que se ha venido haciendo. No es complicado, si ustedes se fijan, hay una sola formulita genérica o una fórmula general, si quieren, que viene siendo, voy a mostrar aquí en pantalla, que es esta capacidad del condensador igual a la carga que almacena dividido entre el potencial. Y lo único que hacemos es ver qué tipo de asociación hacemos primero. En este caso tocó asociar en serie. En algunas otras situaciones tocará asociar en paralelo. No hay una regla fija, como les decía. No puedo, por si acaso, asociar todo junto y tomarlo como serie pensando que uno está a continuación de otro y sigo yo esta ramificación y olvidarme de esta otra ramificación o este otro segmento de conductor. Si aparecen ramificaciones, ya no se puede obviar o hacer de cuenta que no existen porque afectan de algún modo. Entonces, primero lo que hicimos es asociar estos dos en serie y ese que da como resultado de estos en serie
se asocia en paralelo seguidamente con este otro. Si hubieran más condensadores, se sigue haciendo operaciones, se van haciendo más asociaciones. Con este ejercicio no sé si queda claro qué dicen, jóvenes. Ingeniero, ahí la carga 3 que le salió en asociación paralela es la que le continúa, ¿no? En la asociación en serie para demostrar que carga total es igual a carga 1, igual a carga 2, igual a carga 3. La carga 3 en esta parte. Sí, ingeniero. Ya, esta parte no es más que la formulita genérica que se les ha dado, simplemente para recordar que esto está en sus apuntes. Hace referencia, las formulitas genéricas que tenemos, hace referencia que la carga total es igual a la carga 1 cuando están en serie, igual a la carga 2, igual a la carga 3. ¿Por qué? Porque en el ejemplito que mostramos en la parte de teoría habían 3 condensadores. Para este caso, la carga total sería igual a estos 2 condensadores nomás, condensador 1 y condensador 2. Puede que confunda, y bien que hace la pregunta, puede que confunda con este condensador 3 y no sería correcto porque este no está en serie respecto a estos otros de aquí. Este de aquí está en paralelo respecto a este grupo. Si la fórmula es genérica, simplemente si yo esta fórmula la adapto a esta situación, solo llegaría hasta condensador 2, ya anularíamos, perdón, hasta carga 2, ya anularíamos esa carga 3, no debería existir. Ya, ingeniero, gracias. No sé qué duda más hay, por favor, jóvenes, que dicen cómo les va yendo, ¿se entiende, no se entiende? ¿Qué dicen las demás personas que van siguiendo la clase? No es complicado si se dan cuenta, ¿no? Sí puede parecer al inicio trabajoso porque son varias las operaciones que hay que hacer, pero después de resolver varios ejercicios se van a dar cuenta que esto se convierte súper mecánico. Es algo de repetitivo donde voy simplemente viendo qué características pueden ser iguales. Por ejemplo, en este caso, al inicio veíamos, si el ejercicio dijera, y esto me pasó una vez en un examen de repechaje inclusive, se les daba un ejercicio parecido y se les pedía cuál es voy a rayar un poquito para ver si vamos entendiendo, porque no me interesa avanzar mucho más por ahora, pero sí que se entienda la lógica cuando voy a igualar características. Si nos dijese para este ejercicio, ¿cuál es el valor del potencial que le llega al condensador 3? Vale decir, ¿cuál es el valor de B sub 3? Si fuese esa más incógnita, fíjense el razonamiento sencillito que habría que hacer. Nos dice la segunda característica cuando ellos están asociados en paralelo. La tenemos por aquí, la segunda característica. Voy a subrayar con otro colorcito. Cuando ellos están asociados en paralelo, nos dice que el potencial total es igual al potencial 1, igual al potencial 2, igual al potencial 3, cuando estén en paralelo, de forma genérica, cuando haya 3 condensadores en paralelo. Aquí simplemente he hecho una escritura o una transcripción de lo que es la fórmula. Pero si yo me apoyo o me apego a esta característica, cuando estén en paralelo, me dice que el potencial total, que viene siendo estos 12 voltios, va a ser igual al potencial que llega a este condensador y también va a ser igual al potencial de este condensador asociado. Vale decir, cuando yo vaya a asociar estos dos condensadores, me va a quedar un gráfico más o menos así. No es la intención confundir, pero vamos a ver, a tratar de
hacer un gráfico más. Después de asociar estos dos condensadores, lo tengo por aquí el gráfico. Voy a volver a resaltar nomás el cursor. Cuando yo hago esta asociación en serie del condensador 1 y el condensador 2, estos dos condensadores vienen y se representan por este condensador que lo estamos denominando como condensador serie o C sub S. Y si se fijan, entre este condensador y este condensador hay una asociación en paralelo. ¿Por qué? Porque sale de la fuente de energía un conductor, viene a este punto y aquí ramifica. Se va por un conductor hacia el condensador 3 y por otro conductor se dirige hacia el condensador que representa la serie. Entonces, este tipo de asociación que está en ramificaciones viene siendo una asociación en paralelo. Y cuando estén en paralelo, nos dice que el potencial total es igual al potencial de todos los condensadores que estén en paralelo. Vale decir que aquí hay un potencial V sub 3 que va a tener un valor igual a 12. Entonces yo por definición podría responder, si fuese esa la incógnita, podría decir que el valor de este potencial del condensador 3, y lo podría anotar directamente, tiene un valor igual a 12 voltios. No sé si ese criterio, ese razonamiento se comprende. Esa partecita es lo que quiero que se vaya a asimilar hoy en la clase de hoy. Ese es el criterio que quiero que nos vamos familiarizando. Puede ser que sea nuevo, yo sé, más de uno puede que no lo haya visto antes, alguno tal vez sí, no sé. Pero ese es el criterio que lo vamos a necesitar para hacer ejercicios de este tipo o para este subtítulo. Y el mismo criterio es el que se utiliza para la siguiente unidad. Entonces, por eso voy a insistir mucho de que se entienda la lógica que rige para lo que son asociaciones que estén en serie y asociaciones que estén en paralelo. No sé si se logra entender esta partecita de por qué el valor del potencial del condensador 3 es igual a 12 voltios. Creo que en el video también se explica esa situación porque lo veo anotado por aquí. Veo que por aquí lo hemos anotado el valor de B sub 3. ¿Se comprende el ejercicio, jóvenes, que dicen? Sí, ingeniero, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Perfecto, excelente. Me alegra mucho que se vaya entendiendo. Vamos a hacerlo interesante. Por hoy vamos a avanzar hasta ahí y vamos a ver una variante a este mismo ejercicio que la resuelvan ustedes. No es obligatorio, es opcional, son puntos adicionales. La persona que quiera participar lo resuelve, me lo envía para que yo lo revise a través del correo electrónico en un archivo que esté en formato PDF. Yo lo reviso y si está bien, se exime a lo que es el primer parcial. Vamos a fijar en qué consiste la variante y como digo, es opcional. Quien no desee participar y guste retirarse de la reunión, lo puede hacer, no hay ningún problema. Lo que vamos a avanzar en la clase de hoy va a ser hasta aquí. De aquí para adelante voy a explicar en qué consiste la variante para los que vayan a participar. Entre los que participan, si lo resuelven, se les va a responder a su correo calificándoles con un 100 encerrado en un círculo, que quiere decir que lo hicieron bien. Si no lo resuelven bien, se les va a marcar donde estuvo el error y eso no significa que tenga una mala nota o un puntaje malo. No lo resolvió simplemente, igual llegará el día en que vayamos a dar parcial, el primer parcial, se presentan y dan su parcial. No hay problema con eso. ¿En qué consiste la variante? Van tomando nota, por favor. Es el mismo ejercicio. Tenemos un potencial de 12 voltios, un condensador 1, un condensador 2 en esta parte, un condensador 3 por aquí. Simplemente vamos a colocarle un cuarto condensador. Voy a irlo anotando por aquí. En esta parte vamos a colocar un condensador C sub 4.
que va a tener, ¿qué valor? Pongámosle condensador 1, condensador 2. Pongámosle que tenga un valor de 5 microfaradios. ¿Y en qué consiste el ejercicio? A este condensador le llega un potencial, vamos a llamarle B sub 4, y también le llega una carga que puede almacenar U sub 4. El ejercicio va a consistir en calcular, si pueden anótense, para el siguiente circuito, calcular el potencial del condensador 4, que es B sub 4, y la carga del condensador 4, la carga que almacena ese cuarto condensador. Esos dos datos hay que calcular. El valor de B sub 4 y el valor de la carga Q sub 4. Para esto son las 8:20. Horario máximo. Envío de archivo en formato PDF, son formatos de lectura, en formato PDF, máximo hasta las 21:00. Archivos así como fotografía enviados directamente no se revisan por si acaso, por favor tomen en cuenta. Sí o sí, archivos que estén en formato PDF y que no sea calidad máxima, calidad óptima, ya una calidad media baja simplemente. Lo resuelven en su cuaderno, le sacan una foto al ejercicio resuelto. Tengan cuidado que en la parte superior de la hojita esté su nombre. Hasta las 21 horas con nombre completo escrito con lapicero. Voy a ponerle en la parte superior de la hoja. Que esto va por cuenta de su primer parcial. A las personas que participen se les va a responder a todos los que envíen su correo. Si hay personas que envían posterior a este horario, seguramente no van a tener respuesta porque directamente se filtra y esos correos que ingresan posterior a este horario no los revisamos, por lo tanto no se les responde. Entonces, a ver, archivos, formato PDF hasta máximo las 21 horas, es el horario tope, y empieza a correr el horario. Después que expliquemos la variante y no hayan dudas, si gustan desconectarse de la reunión para trabajar cómodos, lo pueden hacer. No tengo la necesidad de mirarlos por la cámara, si están revisando sus apuntes, no están revisando. Es más, si gustan revisar sus apuntes, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Cualquier medio que dispongan o tengan a mano para ayudarse, háganlo, no tengo problema. Pero toda persona que va a participar presenta su archivo donde la hojita en la que persona que trabajó, en la parte superior, su nombre escrito con lapicero. ¿A qué correo vamos a enviar? El correo que generalmente, voy a cambiar el color que no se ve casi nada. Lo voy a poner allí y le voy a dar un poquito más de tamaño. El correo que generalmente se va a utilizar a lo largo de todo el semestre viene siendo todo en minúscula. Salguero A. Fíjense que después de la O hay una A. Después
la abreviación de UAGRM, lo que es Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, @gmail.com. Tengan en cuenta, por favor, que el correo esté correctamente escrito. Si se les olvida o se les pasa una letra, les va a salir error, no se pilla la dirección de correo y no van a poder enviar. Salguero A, fíjense, después de la O hay una A, uagrm@gmail.com. Entonces la variante consiste, para este ejercicio, el mismo exactamente, aparece un condensador C4. Seguramente con estas condiciones habrá que ver si los valores de B2 mantiene, por ahí son diferentes. Consideren todo lo que tenga que cambiar, como que el ejercicio empieza desde cero. Tienen todos estos datos, ya no son 3 condensadores, simplemente le estamos aumentando un condensador, un cuarto condensador que se llama C4. No sé si hay dudas en lo que consiste el ejercicio. Tenemos poquito menos de 40 minutos para resolverlo. Lo resolvemos en una hojita, le sacan una foto, esa foto lo convierten a un archivo en formato PDF y es ese archivo que me lo envían a través del correo electrónico a esta dirección, salgueroa@gmail.com. ¿Dudas, por favor, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda de los que van a participar? El condensador, o sea, ¿cómo lo puedo poner? O sea, C4 lo puedo poner al lado, o sea, ¿cómo decirlo? El condensador, ¿cómo? O sea, del C4, ¿lo puedo poner en cualquier parte, o sea, de abajo, o lo puedo poner atrás, o sea, ¿cómo? Ya, el condensador 4 está colocado aquí. Él ya está ubicado en este tramo. El condensador 4, si este es el gráfico, fíjense, este es el gráfico, mantiene este gráfico y el condensador 4 está en este tramo de acá. Puede estar más a la izquierda, puede estar más a la derecha, pero no pasar de este nudo, de este punto donde convergen dos ramificaciones. Inclusive podría yo dibujarlo más cercano a la fuente de energía, no pasa nada. En todo este tramo puede estar, pero en esta ubicación. No es que van a agarrar ustedes el condensador 4 y ubicarlo por un decir aquí arriba, no. El condensador 4 está ubicado según este gráfico. Todo parte de cero, ustedes se guían de este gráfico que estoy resaltando. Que inclusive estos valores, yo no sé ya si son correctos en esas condiciones, estos valores no se guían a esos valores. Ustedes parten que su voltaje inicial total son 12 voltios, valor de C1, C2, C3 tienen y C4 también lo tienen por ahí. Es hacer operaciones muy parecido a lo que hemos hecho hasta llegar a calcular el valor de B4 y el valor de Q4. No nos pide inclusive ni siquiera la capacidad total, pero tal vez es necesario calcularla para poder llegar a calcular B4. La idea es que practiquen, ya lo que estamos incentivando con este tipo de ejercicios, mientras logran eximirse a los parciales, ustedes practican. Y lo bueno que estamos practicando en nuestro mismo horario de clase. Entonces, hacemos de cuenta que seguimos en clase y vamos practicando la materia. Van a darse cuenta que no hay otro método, no hay otra forma que practicando esta partecita para entenderle. No sé si despeja su duda con la ubicación del condensador 4. Bien, no sé si hay más dudas de lo que es el ejercicio por eximirse. Yo voy a dejar esta pantalla un par de minutitos más. Quienes ya la tengan clara la figura, vamos trabajando. Si gustan desconectarse de la reunión, lo pueden hacer. Yo voy a estar pendiente de sus correos para en el transcurso de estos días irle respondiendo. Y nos estaríamos viendo la siguiente clase. Si no hay más dudas, gracias jóvenes. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Como les dije, un par de minutos más y dejo de compartir esta pantalla.